Entonces, voy a centrarme en dos tipos de diseño. El diseño que solemos hacer para una técnica de Southern Blots, que vamos a hablar más adelante. Les voy a explicar en qué consiste, pero técnicamente es que yo voy a amplificar cualquier zona de mi gen a nivel de genoma, ¿sí? Yo puedo, a partir de toda la secuencia del gen que yo tengo y que yo obtuve, ¿sí? Y que ustedes también lograron obtener por medio del NCBI, pueden diseñar un juego de primers que pueda amplificar en cualquier zona de estas, ¿sale? Ahora bien, si mi objetivo es hacer un análisis de expresión génica, ¿sí? ¿En dónde me debo de enfocar? ¿Sí? La expresión génica se refiere a cuantificar a los RNAs mensajeros que surgen de la expresión de un gen. Entonces, mi objetivo es detectar cantidad de estos de RNAs mensajeros, ¿sí? Lo puedo hacer por la técnica de Northern Blot o la técnica de PCR en tiempo real. Entonces, realmente para hacer esta técnica, lo que debo de hacer es tomar en cuenta a los exones. Aquí yo les estoy mostrando en la parte de arriba, o en la parte intermedia más bien, lo que sería un prem-RNA, o lo que equivale a un RNA mensajero inmaduro, el cual contiene exones y el cual contiene intrones, ¿sí? Obviamente que para el caso del Southern Blot, si lo queremos ver de esta manera, yo puedo agarrar cualquier zona. No importa si tomo intrones incluso. Pero si mi intención es hacer un análisis de este tipo de expresión, necesariamente debo de hacer mi diseño sobre los exones, ¿sí? Porque en todo caso, si yo quisiera, ¿sí?, cuantificar el RNA y me enfoco en hacer un juego de primers a nivel de intrón, pues no voy a tener resultado. No está la secuencia en el RNA mensajero ya madurado. Entonces, fíjense. A nivel genómico, cuando nosotros hacemos el diseño de oligos, por ejemplo, para Southern Blot, ¿sí?, estamos hablando que la estructura de los genes es diferente, ¿no? Ya esto lo habíamos platicado anteriormente. En el caso de las eucariotas, vemos cómo el gen puede estar, en este caso, disperso en varios exones, ¿no? Y que entre exones se encuentra un espacio al cual le llamamos intrones. Entonces, esto al momento de expresarse los intrones, pues se elimina, ¿no? Y ya obtendríamos nada más un RNA mensajero que pues ya carece de estos. En el caso de las bacterias o de las procariotas, vemos que aquí los genes carecen de intrones, es de el ADN genómico. Entonces, realmente, si yo quisiera hacer, en este caso, un juego de primers que me sirvan para Southern Blot y para Northern Blot, vamos a suponer, en cualquier zona o cualquier juego me podría servir para ambas técnicas, por ejemplo, ¿sí? Porque aquí yo no tengo el problema de los intrones. No sucede así con, en este caso, los genes eucariotas, ¿sí? Ahora sí que tenemos que ver esta parte. Cuando yo utilizo o quiero utilizar el amplicón para hacer Southern Blots, debo de verificar que mi juego de oligos amplifique una zona o una secuencia de 250 a 500 pares de bases. Técnicamente yo podría tomar cualquier zona de mi gen, ¿sí?, y hacer un juego de oligos. Aquí les muestro en color azul una zona potencial, en color rosa otra zona potencial. La diferencia que vemos entre este y este es que, por ejemplo, este juego yo lo diseñé y cayó sobre el mismo exón. El siguiente juego, pues realmente yo lo estoy diseñando y este cayó, a lo mejor yo no supe, pero está cayendo en un intrón. Y el otro está cayendo dentro de un exón, ¿sale? O incluso puede ser que uno de estos oligos caiga en un exón y el otro caiga en el otro. Realmente esto, si es cuestión para hacer una extracción, perdón, hacer una amplificación a nivel de DNA genómico, no tiene mucha relevancia, ¿sí? ¿Cuándo sí va a tener relevancia? Sería la pregunta. Va a ser cuando el juego de oligos que yo quiera diseñar lo voy a aplicar precisamente para un estudio de expresión génica, ¿sí? Porque entonces el juego de primers que yo quiera diseñar necesariamente tiene que estar en exón,
¿sale? Entonces, esto es interesante porque desde el punto de vista práctico, ¿sí? Yo podría acceder fácilmente a la secuencia del RNA mensajero, ¿sí? Y ustedes ya aprendieron a obtenerla en el NCBI. Y entonces, una vez que tienen su secuencia, literalmente pueden tomar cualquier zona, hacer un juego de primers que amplifiquen de 50 a 200 pares de bases y ya lo tienen, ¿sale? Entonces, realmente podría ser que su juego de primers sea como la opción 1, ¿no? Que les cayó, ahora sí que con la suerte, en el mismo exón, ¿sale? O puede ser que uno de los oligos, ¿sí? Cayó finalizando un exón y el otro está iniciando en el exón, como se muestra en esta figura. Lo ideal es que nosotros podamos observar esto, ¿no? Que podamos determinar dónde termina uno de los exones y dónde inicia el otro, para que en esta parte nosotros podamos diseñar nuestro juego de primers. Y esto tiene una aplicación práctica porque nos ayuda precisamente a tener una especie de control por contaminación de ADN genómico, ¿sale? A veces suele suceder que nosotros diseñamos un juego de primers como la opción 1 y entonces nosotros generalmente corremos un gel de electroforesis donde podemos ver u observar la banda y de acuerdo a la intensidad de la banda podríamos deducir cuánto se está expresando un gen con respecto a otro. Vamos a suponer que en este caso ustedes hicieron un diseño que ambos primers caen en el mismo exón. Y entonces la banda está súper intensa, ¿no? Y entonces ustedes deducen que la expresión está siendo alta, ¿va? Pero resulta que por ahí diseñan otro juego de oligos y entonces en esta ocasión sí tienen el cuidado de hacerlo de esta manera. Es decir, el forward está terminando un exón y el reverse está iniciando el siguiente exón, ¿sale? Y entonces ustedes hacen la PCR, pero resulta que cuando ustedes realizan la electroforesis, ¿sí? Les aparecen dos bandas, ¿no? Vamos a suponer que el carril 1 y el carril 2 tienen ustedes esa aplicación, ¿no? Y entonces les decía, con el primer juego de primers que cayeron en el primer exón, ustedes tienen una banda más o menos intensa que corresponde a 200 pares de bases, que es lógico porque están en el mismo exón, ¿estamos de acuerdo? Pero resulta que cuando ustedes vuelven a hacer el diseño, ¿sí? Y que cae en esta situación, como lo estoy mostrando aquí con el mouse, ¿sí? Resulta que ustedes obtienen dos bandas. ¿Qué significa eso? Pues significa que tienen contaminación con ADN genómico y que en realidad lo que ustedes están viendo aquí es la suma de lo que se está expresando a nivel de RNA mensajero, pero también por lo que se está pegando a nivel de ADN genómico. Y esto lo explico aquí. ¿Sí? Si bien ustedes saben, aquí el RNA mensajero carece de intrones, obviamente los primers van a venir, se van a pegar y van a hacer su reacción. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, no sucede con el ADN genómico así, ¿no? Que va a discriminar y va a discriminar los intrones. No. En este caso, fíjense, aquí es importante esto porque, fíjense, aquí se estaría pegando uno de los oligos y les decía, al inicio del otro exón se está pegando el otro. Entonces, va a amplificar parte del exón y obviamente parte del otro exón, pero también ¿qué va a amplificar? Esta zona intermedia que corresponde a un intrón. Y supongamos que, bueno, todo esto me da 2.700 pares de bases. Ah, bueno, pues es lo que estaríamos observando en esta parte, ¿sale? Entonces, este caso 1 es cuando utilizamos un juego de primers en este sentido y que cuando corremos la electroforesis, pues nos dice, ¿no? Que efectivamente tenemos contaminación con ADN genómico y que entonces la expresión que habíamos observado antes, pues en realidad no es el 100% en relación al RNA mensajero, ¿no? Entonces, esto es importantísimo porque si en un momento dado, ¿sí? Ahora, si yo hago bien mi diseño, ¿no? Y supongamos que lo vuelvo a aplicar, ¿no? Hago un tratamiento con ADN-ASA,
para solamente quedarme con el RNA mensajero y eliminar de esta manera todos los residuos que tenga yo de ADN genómico, ¿sí? Y entonces vuelvo a hacer, en este caso, la PCR y hago electroforesis y resulta que ya tengo el carril 3. Entonces yo ya estaría ya más tranquila porque yo ya diría, ¿no? Ahora sí, esta banda ya corresponde 100% a la expresión del gen, porque es lo que se está pegando 100% en el RNA mensajero. Y lo noto porque ya no sale más la banda que correspondería a esa contaminación con el ADN, ¿sí? Si en un momento dado, ustedes al momento de diseñar, se les va este criterio, vamos a suponer, que no analizaron dónde terminaba un exón, dónde empezaba el otro, y hacen su diseño de primers y les queda en ambos, ¿sí? Lo más conveniente es que después de una extracción de RNA mensajero, ustedes hagan un tratamiento con DNAsa para asegurarse así que están eliminando todos los residuos de DNA y que en un momento dado sus primers no vayan a pegarse inespecíficamente, ¿no? O sea, ustedes quieren que se pegue sobre el mensajero, más no en el genómico, ¿sale? Estos serían los criterios básicos para hacer un diseño tanto para que se peguen a nivel de ADN genómico como de RNA mensajero, ¿sí? Entonces, en el video pasado les expliqué, ¿sí? Que nosotros lo que haríamos para hacer el diseño nos vamos a centrar en esta cadena, en la 5', 3'. Obviamente contamos con la cadena complementaria al momento de hacer la PCR, sin embargo, para el diseño de los primers no la tomamos en cuenta. Bien, les pedí que bajaran el programa APE, que es Aplasmid Editor, porque con ese nos vamos a ayudar un poco para hacer el diseño de nuestros oligos, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar en cuenta la secuencia que yo encontré aquí de Bacillus thuringiensis. Puse ahí un término que era catalasa y bueno, me apareció esta. Entonces, aquí ustedes están viendo la página. Bueno, aquí ya estoy viendo la cuestión de la catalasa, el full report. Y en este caso, para obtener rápidamente la secuencia, acuérdense que si le doy gene back me aparece un montón de información. Realmente a mí me interesa más la secuencia y le doy aquí en formato FASTA, ¿sí? Esta es la secuencia que les mostré en la diapositiva y solamente lo que voy a hacer es literalmente seleccionarla y en edición le doy copiar, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer, yo ya tengo por ahí abierta mi programa, o abierto mi programa más bien de EAP, y me va a aparecer una pantalla como la que ustedes están. Literalmente aquí o le doy edición, edit paste o control V o control pegar, ¿no? Ahora sí que el comando que ustedes usen para pegar. Entonces me dice que aquí en este caso va a ser importante tomar en cuenta esto. Esta selección que yo hice tiene un tamaño de 1467 pares de bases. Obviamente esto para secuencias largas aquí no tenemos TM. Aquí es importante saber que la TM aquí me va a estar apareciendo. También aquí tengo otro dato por ciento guanina citosina, ¿sale? Y aquí hay otras características que poco a poco vamos a ir conociendo, ¿sale? Entonces, déjenme hacer un poquito más grande esto, ¿sí? El primer paso que yo debo de hacer para, ¿sí? Hacer el diseño de los primers, ¿sí? Bueno, aquí podríamos decir que habría como dos maneras de hacer el diseño de los primers, ¿sí? Entonces, fíjense, yo estoy aquí teniendo esta secuencia que corresponde al gen, ¿no? Esto sería de 5', o sea, este ATG es mi 5' de este lado, y terminamos con un codón de paro, que es TA. Entonces, realmente aquí yo podría tomar cualquier zona porque aquí pues es ADN genómico, lo voy a utilizar para Southern Blot, entonces realmente yo podría tomar cualquier zona de estas para poder hacer el diseño. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, fíjense, es como muy sencillo si lo queremos ver de esta manera, ¿sí? Fíjense, aquí, si recuerdan, la famosa pinza GC, ¿ok? Entonces, fíjense, yo puedo tomar este
Y vean aquí este del tamaño, chequen aquí también TM y por ciento guanina y citosina, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tomo que estas dos guaninas y hacia la izquierda, más o menos voy viendo o observando la TM y me gustaría una TM de 60 o incluso hasta 65. Por ejemplo, aquí mi TM, si yo lo dejo ahí, ¿sí? Yo seleccioné esta zona y fíjense, me aparece que tiene una TM de 64 grados, 48% guanina y citosina y un tamaño de 27. O sea, en teoría es una buena zona para amplificar. Para no perder esta selección, yo voy aquí en el menú donde dice Future y le voy a dar New Future. Y me va a aparecer en este caso un campo donde yo puedo ponerle el nombre de lo que yo quiero indicar. En este caso puede ser Forward, ¿no? Y le doy OK. Fíjense, ya se me coloreó esta parte, ¿sale? Ahora bien, si yo tomo a partir de aquí, empiezo a ver que el tamaño de lo que yo voy seleccionando va variando, ¿sí? Donde dice length, ustedes ven que va a ir cambiando, ¿no? Entonces, más o menos voy a hablar que quiero un amplicón de 200 pares de bases y más o menos estaría por esta zona, ¿sale? Entonces, realmente, por ejemplo, si yo observo de esto de principio a fin, más o menos, fíjense aquí, si yo me voy así, hacia la izquierda, y yo empiezo de derecha a izquierda a buscar una pinza guanina y citosina. Por ejemplo, aquí estoy terminando en citosina guanina, pero la TM es de 55. Entonces todavía está muy por abajo de lo que yo quiero. Aquí hay una pinza de 3 guanina y citosina, pero la TM es de 61. Me voy más para acá. Aquí hay una pinza de guanina y citosina. Y fíjense, tendría yo 65 grados centígrados, 1% de guanina, citosina 38%, y en este caso tendría yo un tamaño de 40. Si realmente es muy largo, ¿sale? Pero bueno, vamos a suponer que esa es mi selección. Entonces yo le doy aquí el reverso. Sí, aquí le puedo yo cambiar incluso el color para indicar que yo tengo aquí mi reverso, ¿sale? Entonces, fíjense, el azul es el forward y esto tiene que ir de izquierda a derecha, ¿sí? Tiene que ir hacia de 5 a 3 primas, ¿sale? Entonces, fíjense, tengo esto y en esta parte, la parte final, observan estas dos guaninas, esa es la famosa pinza. Ahora, el reverse, pues tiene que ir, en teoría tiene que amplificar de derecha a izquierda. Y entonces, obviamente, en este caso, mi reverse tiene que terminar ahora del lado izquierdo con guanina y citosina. Estas serían las pinzas que yo tendría, ¿no? Entonces, realmente aquí yo tendría un juego de primers, pero las diferencias son, en cuestión de tamaño, pues son algo marcadas, ¿no? Por ejemplo, tengo 27 contra quién? Contra 40, ¿no? Ahora, 65 contra quién? Contra 64. Aquí tenemos una diferencia de 1 grado, ¿sale? Y finalmente lo que tendríamos es que, bueno, el forward tiene 48% de guanina y citosina. Y fíjense, el primer reverse, a pesar de que es más largo, el porcentaje de guanina y citosina es muy bajo. Entonces, esto tal vez aquí no lo podamos ver, pero en la práctica nos puede traer un poco de problemas, ¿sí? Por la cuestión sobre todo del tamaño de este primer, es muy largo, ¿sale? Entonces, realmente para no complicarnos mucho la vida, ¿qué es lo que podríamos optar a hacer? Básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer es, en este caso, hay una opción en el menú llamado Tools. La primera opción dice Find Primers, ¿sí? Vamos a darle aquí en esta opción y se nos abre o se nos aparece este menú, ¿ok? Entonces, en este caso, bueno, nos da de un mínimo a un máximo. En cuestión de tamaño de oligo, aquí le estamos dando un mínimo de 22, máximo de 26. Estos ya los trae por default. Una TM que va de 55 a 60, porcentaje de 45 a 50 en cuestión de guanina y citosina. Y la pinza, ¿no? Pueden ser 2 o incluso hasta 3, en este caso 3 opciones. 3 guaninas o citosinas, perdón. Entonces yo le digo que aquí yo quiero que me dé la orientación en el sentido de 5' hacia 3', ¿sale?
Entonces, para eso, pues yo ya tengo que tener seleccionado aquí y pues yo le doy acá OK. En automático me da todas las opciones, ¿sí? Fíjense. Esto es interesante porque si ustedes le ponen aquí, en automático se sombrea una de las opciones, ¿sí? Entonces, fíjense. Esta opción me dice que tiene 24 nucleótidos de tamaño, un porcentaje 45 y una TM de 60 grados. ¿Okay? Entonces, realmente este sería un buen primer, ¿no? Lo podemos tomar aquí. Vamos a suponer que vamos a fijar el término de 60 de TM. ¿Ok? Entonces puede ser esa, puede ser esta, otra, el siguiente que podría ser esta. ¿Sí ven cómo va cambiando? Incluso podría ser esta. ¿Sí? Vamos a suponer que nos quedamos con esta de la posición 125 a la 149, ¿no? Y entonces, bueno, ya le puse acá y en automático ya lo tengo acá. Lo voy a marcar con Futures, le voy a poner New Future y le voy a poner Forward 2 para ahora sí que diferenciarlo del primero, ¿no? Entonces le voy a poner un color rosita más para que vayamos viendo que los colores acá se nos dan. ¿Ok? Entonces, esta sería una forma de buscar un primer de manera rápida. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que este, pues, es de 25 de tamaño, 48% guanacitosina y 60, o sea que está perfecto. Ahora vamos a buscar el reverse, ¿sí? Ahora, vuelvo a entrar a Tools, le doy Find Primers, ¿sí? Y en este caso, lo que debo de hacer, ¿sí? Le voy a decir ahora, búscamelo, pero en sentido de 3 a 5. Es decir, que la pinza ahora me la encuentre del lado izquierdo, para yo poder así encontrar mis opciones, ¿sí? Entonces le doy OK. Si les aparece esto, nada más dice, aquí te dice que no has seleccionado la secuencia donde quieres buscar, nada más dile OK y en automático ya te aparecen los resultados, ¿sale? Entonces, por un lado yo tendría los del forward y por el otro lado los del reverse. OK. Entonces, ¿cómo sé cuál estaría como bien para mí? Bueno, voy a checar, por ejemplo, de aquí, donde inicia el rosita, y voy a bajar más o menos que sean unos 200 pares de bases para que más o menos yo sepa por dónde debo encontrar mi primer reverse. Fíjense, estaríamos en 200, en tercer renglón, cerca de 50, 60 nucleótidos, ¿sale? Para no perderlo. Entonces, más o menos estamos hablando que las posiciones tendremos que irnos hasta la parte de abajo y empezar a ubicar. Entonces voy a decir aquí que este de 60 grados, 45% guaninacitosina y de 24, pues podría ser una buena opción. Bueno, ese está más bien está del otro lado. Vámonos más para acá de 200, dijimos, ¿verdad? 271 arriba aquí. Fíjense, este me dice, ¿no? Que la opción podría ser esta que está sombreada, no sé si ven, ¿sale? Podría ser ese o podría ser la siguiente de 60, podría ser aquí. Ajá. Entonces, fíjense, aquí le doy clic, aquí nada más para que tenga yo sombreada esta parte, fíjense. Del lado derecho no tengo las guaninas y citocinas. Estas ahora sí que las estoy encontrando del lado izquierdo. Vamos a ver, lo voy a marcar como una característica, le voy a decir New Future y le voy a decir Reverse 2 para identificarlo, ¿no? De que ese es el que estoy encontrando con el programa. ¿Okay? Entonces, fíjense, yo voy a sombrear desde que inicia el primer o la zona rosa hasta la que termina la zona azul. Y veo cuánto está en este caso, el tamaño de mi amplicón. Esto ya sería mi amplicón. Lo que voy a obtener después de PCR serían 185 pares de bases. Realmente estoy hablando que es un buen tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, podría ser que yo me quede con este juego, fíjense. ¿Sale? Entonces, aquí yo podría darle en Future, le voy a dar Edit Future para eliminar los otros que yo ya había hecho. Le voy a dar Delete, selecciono los que quiero borrar. Delete, y ya solamente me quedo con el juego de primers que me interesa. ¿Sale? Bien. Cualquier procesador de textos ya tendremos que tener abierto para poder hacer esto. Fíjense, la ventaja de utilizar el Find Primers es que ya nosotros no tenemos que estar contando los nucleótidos y ver ahí cómo se mueve el tamaño o cómo se mueve la TM, ¿no?
y que me aprenda de memoria cuánto de por ciento guanina y citosina quedó. Realmente ya nada más le digo al programa, lo quiero así, ya está. Y por ejemplo, ahorita vieron que yo me fui con los de 60 grados porque yo quería que mi primer, tanto forward y reverse, tuvieran 60 grados, ¿sale? Entonces aquí, bueno, voy a abrir un Word nada más como para referencia, ¿sí? De mis secuencias, aquí ustedes están viendo. Entonces aquí fíjense, perdón, aquí ya me... Tengo en este caso mi forward, que aquí yo lo voy a elegir, le voy a decir edit copy, ¿sí? Y lo voy a copiar, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, la secuencia, voy a poner acá, es CGC, ACT, etcétera, ¿no? Y termina con ¿qué? Con TTCC. Entonces, aquí yo le voy a poner, generalmente siempre le ponemos el tamaño, la TM y el porcentaje de guanina y citosina, que son como los parámetros más importantes, ¿sale? Entonces, en este caso, el tamaño, dijimos que era de ¿cuánto? De 25, TM 60 y 48%. 60 grados y en este caso 48%. ¿Sí? Y ahora bien, viene el reverse. ¿Sale? Ojo, aquí esto es importante. E incluso en la presentación ustedes lo tienen. Tienen toda la explicación del por qué el reverse lo tengo que sacar en qué. Le tengo que sacar la reversa complementaria. Entonces, aquí se ve un poco oscuro, pero bueno, lo voy a marcar de esta manera. Lo voy a seleccionar. Y en la parte que dice, en este caso, Edit, hay una opción que dice Copy Rep Comp. Esta es la opción que me dice que lo que yo seleccioné lo va a copiar como reversa complementaria. Entonces, lo voy a copiar y lo voy a pegar en esta parte. ¿Sale? ¿Cómo yo sé que tengo la reversa complementaria? Porque si se dan cuenta, ¿sí? Mi oligo aquí dice que inicia con CGG. Y si ustedes se dan cuenta, aquí no inicia con CGG. ¿Estamos de acuerdo? Y termina con CCT. Y no estamos viendo que termine así. Fíjense. Si yo le saco en este caso a T la complementaria, pues sería A. Y está del lado contrario, ¿no? Y si yo la pongo en primera posición, pues es esa, ¿no? Y así me voy. A citosina le saco la complementaria, es guanina, y la paso al lado izquierdo, le saco la reversa, pues queda aquí, ¿no? De tal manera que mi secuencia debe de terminar con CCG, porque son las complementarias de ¿quién? De guanina, guanina, citosina. Y aquí está, mire, CCG. Entonces, ahorita les explico, si no quedó clara esta parte de por qué sacamos reversa complementaria, ¿sí? Ahorita les voy a volver a explicar. Nada más tomemos en cuenta los siguientes datos: tamaño 26, la TM 60 y 46% guanina y citosina. ¿Sí? Entonces voy a copiar rápidamente estos datos. Nada más voy a cambiar por los datos, ¿ok? Entonces esto ya lo tengo como reversa complementaria. Acuérdense, el forward, este no cambia. Pero el reverse sí. ¿Sí? Puede ser que nosotros para conocerlos igual le pongamos aquí forward de Catalasa, ¿no? Y reverse Catalasa. Como les expliqué en el video, usar estos términos son indistintos, ¿no? Realmente ustedes pueden nombrarlos como ustedes quieran. Nada más siempre identificando cuál va a la izquierda y cuál va a la derecha, ¿no? Entonces, aquí fíjense, ya tendría yo, en este caso, mi diseño de oligos, ¿ok? Ahora, voy a regresar a la presentación. En estas páginas, bueno, en la presentación, obviamente yo hice una selección también al azar de dos zonas para los primers. Entonces aquí en el ejemplo les dejo lo que a mí me dejó en ese momento que hice el ejercicio. Ustedes ya vieron ahorita que simplemente tomé cualquier zona y a partir de ahí hice mi diseño, ¿no? Más o menos considerando el tamaño del amplicón que yo quería. Pero vimos que en este caso les voy a dejar aquí las instrucciones para que ustedes puedan hacer su diseño, ¿sí? De primers. Y entonces, fíjense, con ayuda del software, aquí yo hice una elección, bueno, en cuestión del APE, ¿sí?
llegué a este diseño, ¿no? En este caso, fíjense, mi amplicón sí fue un poco más grande, 272. Entonces, esto realmente va a depender de ustedes, de lo que ustedes quieran amplificar o cuánto quieran amplificar de tamaño, ¿no? Entonces, realmente aquí yo les explico cómo es que llegamos a ese diseño. Bien. Entonces, fíjense, ahora, el por qué hay que sacarle la reversa complementaria al oligo de la derecha. Eso es lo más importante, ¿sí? Ya les expliqué que el oligo forward, ese no cambia, ¿sale? Fíjense, nosotros ya tenemos por acá a nivel de ADN genómico, ¿sí? Porque finalmente es donde lo vamos a hacer. Pues tenemos la secuencia, ¿no? Y resulta que yo estoy aquí nada más señalando las zonas donde yo hice mis primers, ¿sale? De tal manera que cuando este ADN se desnaturaliza y viene la parte donde los oligos se hibridan, el oligo forward sin problema va a venir y se va a pegar ¿con quién? Pues con la complementaria, con su complementaria, que en este caso sería la cadena que va de 3 a 5. Y ustedes aquí lo pueden ver sin problema. Sin embargo, si en el momento que nosotros hacemos el diseño del reverse no lo cambiamos y tal cual así los mandamos a sintetizar, ¿qué va a suceder? Que sí, efectivamente, los primers sí van a pegar, pero se van a seguir pegando ¿en dónde? En la cadena complementaria. De tal manera que en un momento dado, ¿sí? Permítanme en esta parte, ¿sí? En un momento dado, ¿sí? La polimerasa viene y acuérdense cómo lo hace de 5 a 3'. Entonces, toma esta zona y amplifica hacia esta dirección, hacia la derecha. ¿Y qué va a pasar con el oligoreverse? Pues sí se pegó. Y también viene la polimerasa y va a seguir sintetizando en dirección de 5 a 3', ¿sale? Entonces realmente estamos viendo que sí hay hibridación, pero no vamos a obtener amplicón, porque no es lo que nosotros estamos deseando. Van a ser puras, en este caso, secuencias largas, se podría decir. Y solamente se está amplificando la cadena negativa. Entonces, lo que nosotros requerimos con los oligos es que hagan esto, ¿no? Que la síntesis en una de las cadenas se vaya hacia la izquierda y que en otra de las cadenas se vaya hacia dónde? Hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? En este caso, este iría el forward. Necesitamos que vaya a sintetizar hacia la derecha y el reverse hacia la izquierda, ¿no? Para que empiece a delimitarse de dónde a dónde quiero mi amplicón. Entonces, realmente aquí tendríamos que hacer un juego interesante, ¿sí? Con el reverse, es el que debe de cambiar, ¿sí? Entonces, aquí ya les pongo esta secuencia como de pasitos, ¿sí? Para que pueda unirse en la cadena positiva, ¿no? Pues para que se pueda unir, pues lógicamente que yo tendría que tener, ¿qué? Complementaria de esta, ¿no? Para que ahora esa cadena o ese oligonucleótido ahora se pegue, pero en esta cadena, ¿no? Entonces ya lo estoy poniendo aquí en color moradito. A esta secuencia de mi oligo que ya diseñé para el lado derecho, le saco su complementaria. La complementaria de G, C. La complementaria de G, C. T, T, y aquí lo pueden corroborar que este no. Todo se complementa y obviamente al momento de hacer, en este caso, pues hacer la simulación de hibridación, pues hibrida sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí nos vamos a enfrentar con un nuevo problema porque este oligo, si se dan cuenta, está en sentido 3', 5', porque resulta ser la complementaria de esta, ¿sale? Y entonces vamos a ver que en realidad pues no hay síntesis química que se lleve a cabo en esa dirección de 3 a 5. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es dejar el primer de modo que se pueda sintetizar de 5 a 3', pero que a su vez se pueda pegar en la cadena más. Entonces, hasta aquí, pues yo ya tengo la complementaria, ¿estamos de acuerdo? Pero pues ya vimos que así no, si yo le digo al fabricante, yo le doy esta secuencia, quiero que me hagas esta secuencia, C, C, T, T, G, T, G, C, nosotros sabemos que la tenemos de 3 a 5, pero el fabricante no lo sabe, porque además la síntesis no se hace en esa dirección. Entonces realmente ellos te van a entregar una secuencia que va de 5' a 3' con la secuencia C, C, T, T, G, T. Entonces, eso no es correcto, ¿no? Te lo van a entregar, pero pues ellos no supieron que tú la tenías en dirección contraria, ¿no? Y ojo, esto suele suceder muy a menudo, ¿sale? Entonces realmente aquí lo que faltaría, ¿qué sería? Pues nada más voltearlo, ¿no? De que ya me quede en sentido de 5 a 3', es decir, me doy la vuelta hacia la derecha o hacia la izquierda más bien,
para que en este caso A sea la primera base, C la segunda, A la tercera y así, ¿no? Y T, C, C sean las últimas de mi secuencia, ¿sale? Por eso es que le sacamos también la reversa. Entonces, si se dan cuenta que aquí ya le saqué la complementaria y ahora la reversa, o como comúnmente le decimos, la reversa complementaria, ¿sale? Entonces, aquí tenemos la secuencia complementaria, pero hay que voltearla, ¿no? De tal manera que les decía, esta me queda aquí, ¿sí? Las primeras serán las últimas, ¿no? Y las últimas serán las primeras. Entonces, en este caso ya tendríamos nuestra secuencia en una dirección que yo ya le puedo solicitar al fabricante, ¿no? Que me sintetice este oligo y sí lo va a hacer. Y ustedes dirán, pero entonces, ¿cómo se va a pegar a la cadena? Si así, ya no va a coincidir, porque la A no es compatible con la G, ¿no? Como en este caso. La C, aquí sí pega, pero A con A, pues esto es erróneo, ¿no? Esto es incorrecto. Es que en realidad el primer no se va a pegar así. Realmente cómo se va a pegar es como yo lo estoy viendo en esta figura. Realmente se voltea y busca la forma como de empalmarse con la secuencia que le corresponde en la cadena positiva, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte tendríamos que la T se empalma con A, la G con C, la T con A y así nos vamos. O sea, en este punto ya quedó dispuesto nuestro primer, pero la ventaja es que ahora sí, al momento de que el oligo se pega, la síntesis se hace de 5', 3', y en este caso yo lo veo de izquierda a derecha. Y en la parte o en la cadena más, nuestro oligo reverse ya se logró pegar en el sentido adecuado. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces la síntesis sigue dándose de 5', 3', pero ahora, si ustedes lo ven, ahora va hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces, este sería el primer ciclo. Ya en el segundo ciclo vamos a empezar a ver que los productos de PCR se empiezan a limitar, de tal manera que al finalizar los 30, 35 ciclos, obtenemos nuestro producto de PCR deseado, ¿sí? Es decir, en este caso pueden ser de los 240 o de los 200 y pico que nosotros hayamos diseñado, ¿no? Nuestros primers para el amplicón que queremos tener, ¿sale? Entonces, ahorita les hice el ejercicio en el AP que literalmente lo que puedo hacer es seleccionar, que es la parte segunda que les estoy poniendo aquí. Selecciono el primer y directamente en el APE yo le digo en el menú Edit, en la opción Copy Revcom, es decir, cópiamela en reversa complementaria, ¿sí? Y como observaron, lo pegué en un documento Word y literalmente me apareció, ¿sí? La secuencia reversa complementaria, ¿sale? Una vez que yo ya tengo esto, entonces sí, ya tengo mi juego de primers, ¿sale? En el sentido adecuado, ya en este caso tienen las TMs iguales, tienen que también el porcentaje de guanina y citosina idóneo y una longitud también que es de las que entran dentro de las idóneas, ¿sí? Entonces, de esta manera yo obtendría mi juego de oligos. Entonces, realmente la siguiente pregunta a contestar es, ¿serán buenos oligos? Como en este caso yo voy a evaluar dos secuencias, entonces yo aquí le voy a decir que me ponga dos campos. Aquí en el número de secuencias yo le digo, añádeme otra. Entonces en teoría tiene que añadir este, sino que le doy add sequence. Si no me funciona aquí, ya vieron que le pongo add sequence y ya me aparecen dos campos. Entonces en este caso sería un campo para el oligo forward, otro campo para el oligo reverse, ¿vale? Entonces voy a copiar mis secuencias que por ahí ya tengo yo en la presentación, que son mis oligos que yo elegí. Y lo voy a poner acá, lo voy a pegar y le voy a pegar. Sí, en su caso, ustedes harían el que ustedes seleccionaron, ¿no? El juego de que ustedes hicieron o seleccionaron, esos son los que ustedes pegarían forward y reverse, ¿ok? Entonces, una vez que ya tienen ustedes unidos estas secuencias, fíjense, en automático les saca el tamaño, ¿ok? Pero si yo le doy calculate, vamos a ver qué me aparece. Entonces, me aparece la siguiente información, ¿sí? Sigma Aldrich te hace el cálculo, obviamente, de acuerdo a cómo ellos sintetizan sus oligos,
con las condiciones de sus buffers, de todo lo que ellos ponen para hacer su reacción. Basado en eso es que dan estos resultados, porque si se dan cuenta, la TM que ustedes están viendo aquí es de 68.7 para un primer y de 67.7 para el otro. En realidad no estamos viendo una diferencia abismal, es un grado centígrado lo que estamos observando. El AP nos dice que está en 60 grados, si se dan cuenta ahí hubo una variación tremenda de temperatura. Pero bueno, mientras en este caso el valor de la TM no sea diferente entre ambos primers, no hay problema, ¿sale? No importa si entre AP y sigma hay diferencias, eso no es tan importante. Lo importante es que por el medio del mismo programa aparezca que no hay una diferencia grande entre estos, ¿sale? Entonces aquí podemos ver que hay una diferencia solo de 1 grado. El porcentaje de guanina y citosina ya AP nos había dado una aproximación que es de 46.2. Y efectivamente nos está encontrando una pinza guanina-citosina al finalizar cada primer, en este caso de 2. Bien, aquí esto lo que les había mencionado en el video anterior, la estructura secundaria, ¿sí? Si recuerdan que les decía, si aparece very weak, pues está bien, realmente pues quiere decir que hay posibilidades de que se forme una estructura secundaria, pero con la temperatura podemos, en este caso, destruirla, ¿no? En este caso vamos a ver qué estructuras secundarias pueden aparecer y me dicen que podrían ser estas, ¿no? Realmente pues son, dice, muy débiles, entonces no son un problema. Les decía que en un momento dado, si en este caso nos hubiera dado strong, ¿no? En estructura secundaria strong, y dímeros de primers yes, o sea que sí hay, ¿qué debemos hacer? Volver a rediseñar y tomar otra zona de nuestro gen para poder diseñar el nuevo amplicón. En este caso, cae la fortuna de que los dímeros de primer no se presentan para ninguno de los dos primers que acabamos de diseñar. Finalmente, si ustedes recuerdan en las primeras diapositivas, decía, ¿no? Que sean muy específicos para el gen que ustedes quieren. Y entonces les aparece aquí algo que se llama BLAST, que ya en el NSBI ya lo habíamos visto, bueno, mencionado, no hemos utilizado esta herramienta como tal. Aquí les aparece porque precisamente esta herramienta nos puede decir qué tan específicos son nuestros primers, ¿sí? Si nosotros le damos acá en Sequence, fíjense a dónde nos va a llevar. Literalmente nos lleva a esta parte del NCBI, donde nos va a hacer un análisis de tipo BLAST para esta pequeña cantidad de nucleótidos, ¿sale? Entonces, realmente, pues así como lo tengo, no le voy a cambiar nada y simplemente le digo que me haga mi análisis y voy a ver qué me da o qué me arroja como resultados, ¿sí? Entonces, esta búsqueda va a tardar un poquito, depende también, ¿no? De en cuántas bases de datos esté buscando, en lo que hace los alineamientos, etcétera. Van a estar apareciendo este tipo como de páginas que se van actualizando. Y bueno, al finalizar, lo que nos va a dar es una hoja de resultados como esta, ¿sale? Ya cuando veamos el tema de BLAST, lo vamos a ver más a detalle. Aquí solamente es como para ver, ¿sí? Con quién se está alineando. De entrada dice que ese primer se alinea perfectamente, dice aquí, por ciento de identidad, 100%, todo el 100% de mi primer, si yo le doy aquí clic, me dice que el primer que yo diseñé, si yo estuviera utilizando a Bacillus anthracis como ADN molde, ahora sí que de esta bacteria, sí tendría yo una unión, o sea, lo que encontré fue una secuencia conservada, se podría decir, o sea, ese primer lo podría utilizar en anthracis, ¿no? Y tendría amplificación porque se está pegando en el genoma, ¿sale? Pero no estoy utilizando anthracis como molde, ¿no? ¿Se recuerdan? Estoy utilizando en este caso a thuringiensis, ¿no? Y aquí yo tengo una. Y me dice que también con respecto a thuringiensis tengo el 100% de identidad. Quiere decir que, bueno, y aquí el 100% cubierto, o sea, es decir, de ese primer que yo estoy analizando, el 100% se está pegando con una secuencia de quién? De Bacillus thuringiensis. Y así también lo puedo hacer para el siguiente, en este caso, el siguiente oligo. ¿Sale? Entonces me voy a regresar aquí en esta parte. Le voy a dar acá, en esta segunda. Y para el segundo primer puedo hacer exactamente lo mismo.
¿sale? Entonces voy a quitar estas dos y le voy a dar aquí igual blast, ¿sí? Y vamos a ver qué aparece. Como resultado va a ser tardada la búsqueda porque lo hace en todos los genomas que tiene la base de datos y ve con qué se alinea. Esa es la base, el alineamiento, ¿sí? Y lo hace por medio de unas matrices, probabilidades, etcétera, ¿no? Realmente son programas muy finos, muy sofisticados. Entonces, fíjense aquí. Habla que ese segundo primer que diseñamos también se une al 100%, aquí dice porcentaje cubierto y por ciento de identidad, ¿sí? A veces este porcentaje puede variar, ¿sí? Incluso el porcentaje de todo, si esto me dice que el 100% de esa secuencia se pega con quién, en este caso con esta cepa, que es Bacillus thuringiensis, esta cepa. De igual manera, me dice solamente que se pega en el genoma, pero no me dice que corresponde al cromosoma. No me dice si corresponde a la catalasa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte podríamos como suponer que sí se está hibridando con catalasa, vamos a suponer, ¿sale? Entonces, hasta aquí sería como nosotros estamos evaluando si es el mejor diseño más bien de nuestros primers, ¿ok? Voy a regresar a PowerPoint. Ya una vez que yo hice este análisis, ¿sí? Ya determiné que pues fue un buen análisis a lo que hice, ¿sí? Les dejo estas capturas de pantalla de lo que acabamos de hacer, ¿sí? Y ahora viene la parte de que yo voy a hacer la solicitud de mis primers, ¿sale? Para hacer uso de sus servicios, nosotros tendríamos que ingresar a nuestra cuenta, Signin. Si no la tienen, pueden ustedes crear una, ¿sí? Con su correo electrónico, haciendo un password, etcétera. Entonces, aquí me aparece pues la síntesis, ¿no? ¿De qué? Pues pueden ser de oligos de DNA, de RNA, oligos de hasta 200 pares de bases. Es decir, aquí hay diferentes tipos de moléculas de tipo DNA o RNA que podemos sintetizar. Nosotros nos vamos a ir por esta sencilla, que son los oligos de DNA. Entonces, en automático, aquí que nos aparecería, incluso fíjense, aquí ya me guardó la búsqueda, o no más bien la solicitud que hice anteriormente. Como lo hice con mi cuenta, pues no se pierden los datos. Entonces, aquí estamos viendo cómo en un momento dado, yo aquí voy a pegar cada una de mis secuencias, ¿sí? Aquí me dice secuencia número 1, secuencia número 2, aquí ya me da las bases, los porcentajes de guanina y citosina. Fíjense, aquí la TM ya está muy variante, ¿no? De acuerdo a qué, a la de Sigma Aldrich, ¿lo recuerdan? Estaba por 68.7 por ahí. Y aquí ya está mucho menos de la PE. Pero mientras no sean tan diferentes en esta misma página, no hay problema, lo que les decía, porque lo hacen en base a sus propios algoritmos, ¿sale? Ahora bien, aquí nosotros le podemos poner los nombres, pues sea forward, y aquí podemos poner reverse o forward cat y reverse cat, ¿sí? Y podemos decirle, ¿no? Quiero, en este caso, una concentración de 25, de 100, de 200, etcétera. Obviamente, entre más concentrados, más caros, ¿sale? La formulación. Esto pues le podemos decir que ninguna, o si queremos que los marquen o que le hagan una formulación especial, pues aquí ya lo indicaríamos. Y la purificación, aquí nada más nos da el desalado estándar, ¿sí? Es decir, que una vez que lo sintetizan, ellos pues utilizan sus buffers con ciertas sales y que al finalizar simplemente les hagan o les eliminen esas sales. Ese es el desalado estándar. Hay algunos que incluso te dicen acá, si tú requieres una síntesis más pura, incluso hasta grado HPLC, aquí puede venir la formulación. Entonces va a venir, que me imagino que en la otra sección donde dice que hasta 200 pares de bases o 200 nucleótidos. Y entonces aquí ya nomás le das, dices add to order. Vamos a ver qué pasa. Y dice processing, ¿sí? En este caso, aquí ya me está dando más o menos un aproximado de cuánto me van a salir mis oligos.
realmente ya hoy en día ya no es caro, ¿sí? Fíjense, esto está en moneda nacional, que eso es lo importante, ¿sí? Como lo trabaja aquí una empresa nacional, en este caso es Uniparts, ¿sí? Nos dice aquí que el costo de cada uno en las condiciones que le hemos puesto, o sea, de cantidad, de concentración, de la purificación, etcétera, este oligo particularmente me va a salir en 202 pesos con 28 centavos, cada uno de estos, fíjense. Obviamente, entre más largo, más caro, ¿sale? Y entonces, a partir de aquí, pues yo nada más le doy acá que continuar con la compra y entonces ya me mandan todo la cotización a mi correo para que yo pueda solicitarlos a su vez a la universidad, ¿no? Que ese sería como el camino que nosotros solemos hacer en el laboratorio. Esto es un ejemplo, ¿no? Realmente, por ejemplo, Invitrogen maneja también su área de síntesis. Les mencionaba, el IBT también trabaja el área de síntesis. Y hay diferentes empresas que ya manejan esta parte de la síntesis, ¿sale? Entonces, cualquiera de estos es factible de que ustedes puedan hacer uso para mandar a sintetizar sus oligos. Bien, aquí yo les dejo una liga de lo que sería la síntesis química de oligos. Esto me va a llevar hacia, en este caso, una página que es precisamente del IBT, ¿no? Donde más o menos les va a explicar los métodos que hay para precisamente hacer síntesis química de oligos, que es la tecnología que ellos utilizan y cualquiera de las empresas que les acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces, esto es simplemente para hacer énfasis, chicos, que el primer reverse, sobre todo el de la derecha, que le digo, hay que siempre tener ese cuidado, ¿sí? De que una vez que lo sacamos o lo obtenemos, hay que sacarle la reversa complementaria para que me quede en la dirección adecuada de síntesis. Porque acuérdense, tú le entregas, si tú no lo haces, tú le entregas una secuencia que la tienes, que es la complementaria de donde se va a pegar. Acuérdense que el fabricante no sabe que su secuencia es la complementaria, ¿sí? Tú le entregas la secuencia así y él te la entrega así, pero en secuencia o en dirección de 5' a 3', ¿sí? Por eso quería hacer énfasis en este punto, porque eso es bien importante al momento de que ustedes vayan a hacer el diseño de sus primeros primers, ¿sale? Entonces, para fines de este curso, ustedes van a hacer o van a replicar el mismo ejercicio, ¿sí? Si quieren con la misma secuencia, pero obviamente al momento de hacer el diseño de primers, pues les va a quedar muy diferente a como yo lo hice, ¿no? Ustedes van a definir de dónde a dónde quieren su aplicón. Puede ser que incluso lo pongan casi hasta el final de la secuencia de DDA, ¿no? O que les quede a la mitad o que les quede al inicio. Esa es decisión de cada uno, pero sí hay que buscar, ¿sí? O que la TM que ustedes elijan, ustedes quieren 58, ¿no? De TM. Entonces, basan uno de la izquierda en 58 y obviamente el de la izquierda y el de la derecha, pues los dos tienen que tener 58 de TM, ¿sale? Entonces, esa parte es lo que ustedes van a practicar, ¿sale? Y obviamente al finalizar, tienen que, en este caso, tener el análisis por, en este caso, la herramienta de Oligo Evaluator, para ver qué les sale, incluso hasta llegar al BLAST, para ver también que hagan su primera aproximación del uso del BLAST como una herramienta, ¿sí? Para buscar a qué pertenece esa secuencia, ¿sale? Ya el tema del BLAST lo voy a ver más adelante con ustedes y ya les voy a explicar cómo se lleva a cabo, cuál es el principio de funcionamiento de esta estrategia o de esta herramienta y cómo o para qué la podemos utilizar, además de analizar los oligos, ¿sale?